180. Marta 10.800. Marta 180 cada 24 por 260 de 360. Como sea y como la quieras escuchar. Son 3 horas de Marta de Baile. Todos los días, de 10 a 1 de la tarde. W Radio. Mario Guerra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marta? Encantado de estar acá, como siempre. Ya vino con voz de muertes. Oh, pues. Ya viniste con voz de ultratumba. Con voz de ultratumba, claro. Sí, Mario Guerra está con nosotros. Alegría. La pérdida y el duelo es el tema del día de hoy porque es 1 de noviembre, claro. Día de Muertos. Y mañana me parece un tema muy adecuado porque mucha gente hoy es un día que les recuerda todas las pérdidas que han tenido o las pérdidas de seres queridos. Claro. Claro, porque finalmente hoy es un día de celebración, de conmemoración, más que de celebración, hay que partir en este asunto. A veces la gente dice, híjole, es que celebrar esto no es propiamente celebrar, es conmemorar, y conmemorar es traer a la memoria. Y traer a la memoria a las personas que ya no están en un día como hoy, o la noche de hoy, que se presupone que es cuando llegan las almas de los que ya no están a la ofrenda, si es que se puso a la ofrenda, o a visitarnos en un momento dado, cuando pues se fueron antes que nosotros, es cuando podemos recordarlos de manera acumulada, ¿no? Desde los abuelos hasta los padres, si ya no están, a veces los hijos. También hay que entender cómo se presenta la pérdida de nuestras vidas. La pérdida no solamente tiene que ver con este asunto de pensar en la vejez o en la enfermedad para que ocurra. Desgraciadamente hay pérdidas que ocurren de manera repentina, por un accidente, por una enfermedad muy rápida, por alguna cuestión desconocida, de pronto por ahí, ¿no? Algún accidente vascular cerebral, algún infarto de estos que se producen de manera inesperada y que también nos van a cuestionar muchísimo el cómo vamos a perder a un ser querido. Ahora bien, ¿qué es, ¿cuándo perdemos nosotros? Bueno, perdemos desde la infancia. Desde la infancia empezamos a acumular pérdidas, los amigos, ilusiones, las mascotas, los abuelos en un momento dado. En la adultez, pues también la muerte de la generación que me precede, ¿no? Mientras viven nuestros padres, pues de pronto por ahí nos sentimos un poco protegidos de este tema de la muerte, pero una vez que nuestros padres ya no están, pues decimos, híjole, somos la generación que seguimos, y ahí seguimos como perdiendo anticipadamente. Y en la vejez, pues la muerte de un contemporáneo siempre nos va a recordar también en nuestra propia muerte, ¿no? Es algo que nos mueve. La muerte del otro me recuerda a mi propia muerte. Y la pregunta es cuando me hacen, Mario, ¿qué pérdida duele más? ¿Un hijo? ¿Una madre? ¿Un hermano? ¿Cuál es la pérdida que duele más? Porque entonces la de una mascota dolería menos, o la de un amigo dolería menos, la de un primo lejano dolería menos. O la de la pareja dolería menos. O la de la pareja dolería menos que la de un hijo. La pérdida que duele más es la pérdida que a ti te duele más. Parece una especie de pleonasmo por ahí, pero no es tan importante qué o quién era lo perdido, sino lo que su presencia representaba para ti. Entonces ya podría ser un amigo que era un amigo realmente más que un hermano, y es cuando eso te duele mucho más. Podría ser una mascota. Hay cuántas personas que tienen una mascota como única compañía. Y cuando se muere la mascota, ay, ¿qué le pasó? Se murió mi perro. Ay, bueno, cómprate otro, no pasa nada. ¿Cómo a veces no validamos la pérdida de un bien material? No es para tanto. No es para tanto. Un bien material, ¿no? Hay personas, me robaron mi coche. Ay, qué barbaridad. Pero bueno, qué bueno que no te pasó nada a ti. Ya el dinero va y viene. Oye, no, espérame, me está doliendo. Es mi pérdida del momento. Y esa pérdida la tenemos que validar. ¿Qué pérdida duele más? Bueno, valida la pérdida que tengo en este momento, la pérdida que me está doliendo es la pérdida que me duele más. Pero aparte eso es bien duro, porque fuera de la pérdida de un ser querido, casi todas las pérdidas, todo el mundo te dice, ay, hija, bájale, no es para tanto. O ay, cálmate, era solamente un anillo, eso se vuelve a recuperar. O ay, mira, grave si hubieras perdido un ser querido, ¿qué es un coche? Es lo de menos. O cuando pierdes un trabajo. Claro. Pérdidas simbólicas en un momento dado, que no todas las pérdidas son físicas. Hay pérdidas simbólicas como las pérdidas de relaciones, como las pérdidas del trabajo, como de un estatus en un momento dado. E incluso, fíjate, hay pérdidas de simbólicas de algo deseado que no se llega a tener. A lo mejor mujeres que han deseado tener hijos y nunca pudieron tenerlos por diferentes razones. Y eso también es una pérdida. Y alguien dice, bueno, no. Bueno, no solamente no se validan esas pérdidas de lo deseado que no se llega a tener. Inclusive hay mujeres que tienen pérdidas perinatales, que han perdido un hijo durante el transcurso del embarazo. Y la gente dice, bueno, le debe doler menos porque ni lo conoció, como no nació. Claro. No se ponen a pensar que hay una relación que se va gestando propiamente con la gestación, en este caso de las pérdidas simbólicas. Ahora dicen, fíjense qué fuerte, que duele más la pérdida de la pareja que la pérdida de un hijo. Es algo que yo no puedo entender. Claro, es que depende, es lo que te digo. ¿Qué pérdida duele más? La pérdida que me duele más a mí. A lo mejor sí, mis hijos ya hicieron su vida y están por allá y mi pareja era mi único sostén. O ya somos adultos mayores y yo vivo con mi pareja y claro que me va a doler más esa pérdida. O sea, ¿qué pérdida duele más? La que te duele más a ti, definitivamente. No hay una tasa. Claro,
el domingo daba yo una conferencia y les preguntaba, ¿qué pérdida duele más? Y una señora que había muerto un hijo dice, la pérdida de un hijo. Pero una señora que había muerto su madre dijo la pérdida de una madre. Y le digo, claro, las dos tienen razón. Duele más la de un hijo y duele más la de una madre porque es la pérdida que tienes tú en este momento. Y es por eso que es la que duele más. Entonces, no hay manera, ¿no? ¿Qué duele más? El que diga que un hijo porque seguramente lo perdió. El que diga que una madre porque seguramente la perdió. El que diga que una mascota también tenemos que validar eso. Y el que diga que ha sido un bien material su peor pérdida en la vida, también tenemos que validar eso. Me encanta eso de que la pérdida que más duele es la pérdida que más te duele. Que más te duele, claro. Y no tienes que pensar, porque mucha gente dice, yo no debería estar así, ¿verdad? Y miren, hemos hablado en el programa cuántas veces, cuentavientes, de lo importante que es aprender a soltar y a seguir adelante. Sí. Y es tan difícil. ¿Por qué duele tanto una pérdida? Fíjate, hay tres razones principales. Una es porque se rompe el vínculo afectivo que nos daba seguridad y pertenencia. Aquella cosa que poseemos nosotros nos da cierta seguridad, la seguridad de una compañía, la seguridad del cariño, y nos hace pertenecer, ya se haya sido mi hijo, mi padre, mi pareja, mi hermano. Entonces me duele por esta ruptura del vínculo que me hace sentir inquieto, que me hace sentir inseguro. Segundo, porque a partir de los eventos que nos pasan en la vida, hacemos una construcción del mundo, y a partir de una pérdida, el mundo ya no es tan seguro, ya no es tan predecible y ya no es tan benevolente. Es decir, a lo mejor a través de esa pérdida me di cuenta que también a mí me pueden pasar cosas malas, que también me pueden pasar cosas que no me gustan. Claro. Y tercer elemento, nos afecta mucho la pérdida porque nos produce una herida narcisista que nos recuerda que somos frágiles y que somos vulnerables, y que la sensación de control no es más que eso, una sensación de control en nuestra vida. Una sensación, todo lo que hacemos por mantener nuestras posesiones materiales, las posesiones humanas, las relaciones humanas, invertimos gran cantidad de energía en eso, que al final de cuentas vamos a acabar separándonos de todas nuestras posesiones y de todas las relaciones. Ya sea que porque las posesiones se vayan, se pierdan, se desgasten, se hagan obsoletas o caducas, porque las personas mueran o se vayan de nuestra vida, o porque nosotros mismos acabemos muriendo o cambiando, y entonces la separación es inevitable tarde o temprano. Pero tenemos la noción que no, que eso tiene que ser para siempre, que nuestros apegos tienen que estar siempre junto de nosotros para darnos seguridad, para hacernos sentir que el mundo es estable y seguro, y también para hacernos sentir esta sensación de invulnerabilidad y de control fantasioso que tenemos sobre el mundo. La pérdida de la salud. La pérdida de salud es una pérdida simbólica, porque no es algo físicamente que pierdas, pero a final de cuentas es un dolor. ¿Por qué? Porque esa pérdida de la salud justamente te afecta esta construcción del mundo, ¿no? Yo tenía una idea de mí a un largo plazo con una salud determinada. Cuando viene la pérdida de la salud, empiezo a pensar todo lo que ya no voy a poder hacer, de manera temporal o permanente. Toda la dependencia que voy a tener, económica, física y hasta afectiva de los demás. Muchas personas ¿Cómo que va pierden... a cambiar lo que es conocido para mí, lo que es Exacto. mi vida, como la conozco? Exacto, el mundo como lo conozco, eso cambia para mí esa visión del mundo y me hace sentir desvalido. Y entonces el tamaño de la amenaza, en este caso que es la enfermedad, no se compara con el tamaño de los recursos. Igual yo he sido una persona de recursos en situaciones cotidianas de la vida, pero ante situaciones de enfermedad, ante situaciones de pérdida definitiva y permanente, no me alcanzan los recursos que tengo yo para hacerle frente a eso. Porque hay que entender algo. Ante circunstancias anormales, y una pérdida no es de todos los días, pues una pérdida grande, es perfectamente normal tener reacciones anormales. Es perfectamente normal sentir que no puedes, sentir que no vas a salir de ahí, sentir que ya caíste en el hoyo y que vas a vivir en el hoyo para siempre. Entonces, hay que darnos cuenta que sí, una enfermedad, una pérdida, una muerte, va a cambiar nuestra forma de describirnos la realidad y describirnos el mundo. Les decía yo al principio del programa que alguna vez contigo, cuando hablábamos mucho sobre pérdidas y tanatología, explicaste algo bien interesante, que es que cuando uno pierde a alguien o uno pierde algo, hay un ciclo que es casi idéntico, no importando qué es lo que pierdas. Y pasas por muchas fases, que es importante que ustedes, si están en un proceso de duelo o de pérdida, entiendan, para que no crean que están locos, ni que están mal en lo que están sintiendo, ni que deberían de estar sintiendo algo diferente a lo que sienten. Claro. Mira, primero, lo que es perfectamente normal es todo lo que es anormal en esto. Se hablaba de un modelo de fases como tal, que se hablaba de la negación, primero, el no puede ser,
luego la ira, el enojo, ¿por qué me pasó esto a mí? No es justo. Luego se hablaba de una negociación con la vida, con Dios. Dios mío, si me concedes más tiempo, voy a ser bueno. Si me devuelves a mi hijo, lo voy a cuidar más. Si me das más tiempo de vida, que mi niña cumpla 15 años y verla feliz, yo voy a ser muy bueno. Y llevamos con esta negociación o regateo. Después viene una fase de depresión. Se decía que venía una fase de depresión donde caíamos en gran tristeza porque nada funcionaba. Ni el enojo funcionaba, ni la negación funcionaba, ni el regateo funcionaba, para después entrar a una fase de aceptación. Pero ahora hemos visto que esas fases no siempre se cumplen, que no se dan en todas las personas y que no se dan de esa manera. Okay. Ahora lo que es más efectivo en el duelo son las tareas del duelo. ¿Qué es lo que hago? Porque la fase me decía, ok, estás en depresión. Ok, ¿y qué hago? No, pues es que lo que sigue es la aceptación, y no necesariamente. Podías partir de la depresión al enojo y del enojo a la depresión y nunca llegar a la aceptación. Ahora los modelos de tarea son mucho más eficientes. ¿Por qué? Porque la primera tarea es aceptar la realidad de la pérdida. Es lo que más trabajo nos cuesta, aceptar y asumir. Alguna vez, seguro recordarás, cuando traje a algunos cuentavientes, algunos pacientes míos acá a hablar, y le preguntabas a una persona, ¿qué es lo que más te ayudó de lo que hizo Mario contigo en terapia? Ella había muerto un niño, un bebé recién nacido, y dijo, lo que más me ayudó, pero lo que más odié, fue cuando me dijo, tu niño se murió, esto es definitivo, y hagas lo que hagas no va a volver. Lo odié en ese momento, quise matarlo porque me dijo eso, pero eso fue lo que más me ayudó después. Porque esa es la primera tarea del duelo. Reconocer que la pérdida es universal, que a todos nos va a pasar, que es irreversible. Una vez que hemos perdido, sobre todo un ser querido, no hay vuelta para atrás, y que es permanente. Que el estado de pérdida, una vez que se da, es imposible que regrese. Puedo comprarme otra cosa igual, otra cosa idéntica, pero no es la misma cosa que perdí. Lo que perdí es absolutamente irrecuperable. Si no acepto que la pérdida es real, puedo caer en la idealización de lo perdido. No hay muerto malo de por sí. Puedo caer en la fabricación de un museo en casa. ¿Cuántas personas hay que alguien ha muerto y no mueven la recámara, crean un altar, se crean ese tipo de cosas que no ayuda? O caen en la momificación. La momificación es tratar de dejar al objeto perdido exactamente como estaba y pretender que nada pasó. Resistirse. Y eso yo les digo a las personas, les decía en el taller del domingo, ¿por qué se resisten a lo irresistible? Ya perdieron, su ser querido ya no está, el objeto amado ya no está, si es un objeto material, la mascota ya no está. ¿Por qué luchan como si de verdad pudieran hacer algo para que eso regresara a su vida? ¿Pero a qué te refieres? ¿Como que dejan el buró de su lado tal y como él lo tenía y la ropa de él o de ella está en el closet? La recámara intacta, la cierran y no la vuelven a tocar si era, por ejemplo, el hijo, la hija. Las cenizas las tienen en la casa y ponen un altar. Y entonces empiezan a poner, primero la ponen en un lugar especial, luego le ponen una vela, luego le ponen flores, después la adornan, la decoran y después se vuelve un objeto de culto. Ese tipo de momificaciones que se hacen en la persona ausente. Se estatifica en un estado de sí se perdió, pero ahí está, ahí anda. Digo, algún día contaremos, igual como viene para Halloween, pero algunas historias reales de personas que han hecho cosas. Por ejemplo, me acuerdo de una pareja donde muere su hijo, un hijo pequeño, y ante negarse que había muerto, lo primero que empiezan a hacer, dicen, bueno, ¿y por qué si ya se murió no seguimos guardando su lugar en la mesa para que desayune con nosotros? Bueno, guardaban su lugar en la mesa. Después dijeron, bueno, pero si guardamos su lugar en la mesa, ¿por qué no ponemos la urna a la hora de desayunar en la silla, en la periquera? No. Ponía la urna en la periquera. No, Mario. Después decían, bueno, pues ya que estamos haciendo esto, ¿por qué no lo sacamos a pasear junto con su hermanito? No. Pero ni modo que lo saquemos así. Le hicieron ropita a la urna. No, Mario, no. De verdad, Mario. De verdad, eso sí. Otro caso de una paciente que sus padres mueren y de pronto, hace años pasó esto, me lo contó ese mismo paciente, de pronto va a exhumar los restos de sus papás porque ya habían pasado los años convenientes, porque dijo que los iba a llevar a un nicho y no sé qué, no los llevó a un nicho, los llevó a su casa, armó los esqueletos y los puso en una habitación, sentados frente a frente, como si estuvieran platicando, los esqueletos. Pero esta no será una forma, si quieres, poco sana, pero una forma de sobrevivir la pérdida. Sí, pero es una forma tan poco sana que va llevando a las personas a estados de cada vez mayor necesidad. Porque ¿qué? Bueno, ya vestiste la urna, ¿ahora qué más vas a hacer? ¿La vas a hacer hablar? ¿Le vas a enseñar a caminar? ¿Va a crecer la urna? ¿Va a evolucionar? ¿Sí? La cuestión es que se idealiza a la persona muerta, y como se idealiza, no hay muerto malo, entonces siempre es el perfecto, ¿no? Pensemos, alguien que ha muerto un hijo y tiene más hermanos, siempre es la comparación. Tu hermano nunca daba lata, tu hermano sí sacaba buenas calificaciones, tu hermano sí estudiaba. Sí, caray, pero mi hermano está muerto y no se puede equivocar. Yo soy un ser vivo, yo sí me puedo equivocar y puedo meter la pata. Y para empezar, mi hermano tenía 2 años cuando se murió. ¿Cómo querías que fuera falible en todo caso? Pero entonces ustedes, los tanatólogos, en una terapia para ayudar a la gente que ha perdido a un ser querido, la primera tarea es
ayudarles a aceptar la realidad que es de real la pérdida, que no va a volver. Y no te digo, una vez también una persona dijo, no, mi mamá se murió, no puede ser que se haya muerto. Entonces se dio la tarea de imaginar, de crear un viaje imaginario para su mamá alrededor del mundo, para que hacer, no, mi mamá ahorita está en Roma, mi mamá está en París, mi mamá está en Praga, mi mamá está en Moscú. Durante un año entero dijo, mi mamá no se murió, está de viaje. Claro, se le acabó el año y no tuvo más que aceptar, y llega a terapia doblemente choqueada porque se bloquea. Parte de esto, de esa segunda tarea que viene, expresar las emociones que produce la pérdida. Si no aceptas que la pérdida está, no expresas las emociones y creas un bloqueo. Muchas personas de inmediato o recurren a adicciones o recurren a ansiolíticos, recurren a antidepresivos. Y esos antidepresivos, esas pastillas son una forma de evitar el dolor. El caso de una persona que muere su hijo, de una forma trágica, un niño pequeño, la señora se pone muy mal en el velorio, le dan un chocho, una benzodiazepina para que se tranquilice, y se dan cuenta que es la única manera que puede estar tranquila. Y durante 6 meses la señora permanece literalmente sedada, dopada. Cuando sale cuando empiezan a retirar el medicamento, lo primero que pregunta es, ¿dónde está mi hijo? Y todo el mundo diciendo, pero esto es broma, ¿no? ¿Tú sabes que se murió? ¿Dónde está? Y empezó a buscarlo compulsivamente, y cuando le dicen que había muerto, la señora entra en un shock todavía más fuerte, porque de alguna manera bloqueó no solamente las emociones, sino bloquea también el hecho de la propia pérdida. Estaba tan dopada que no podía conocer o no podía dar cuenta de la muerte de su hijo. ¿Cómo empezar a adaptarse a un mundo distinto? Y regresando, Clau nos mandó una llamadita que tuvieron una pérdida muy fuerte en su familia. El esposo de su hermana murió en manos de la delincuencia aquí en el DF, y pues de todas las pérdidas, pues una muerte así es súper dolorosa porque es sorpresiva. Es repentina, sí. Y que ojalá que les podamos decir algo a su hermana y a sus hijos para que puedan ser mucho más... llevar mejor su proceso. Llevar mejor su proceso. Sí. Ahorita regresamos, no se vayan. Más Marta de Baile al regresar. 2:30 del día en W Radio. Estamos hablando con Mario Guerra, a quien ustedes conocen muy bien. Y aparte de ser un gran terapeuta, Mario tiene una especialidad en tanatología, que es, digamos, que la rama de la psicología cuyo expertise son las pérdidas. Las pérdidas, exactamente, muy enfocado a las pérdidas. Y estamos hablando de las pérdidas y cómo hasta la tanatología ha crecido. Y hoy en día, para sacar a una familia, a una persona adelante de una pérdida, son más bien a base de tareas. Tareas, cosas que hacer. Porque fíjate que las tareas te devuelven la sensación de control. Tengo algo que hacer y algo sigue en esto. Las fases nada más explicaban lo que estaba pasando, pero poco me decían qué hacer. Entonces ya quedamos que la primera tarea es aceptar la realidad de la pérdida, la segunda tarea es expresar las emociones que produce esa misma pérdida, y entrar a la tercera tarea, adaptarse a un mundo distinto. Parte de las cosas de los que fracasamos al elaborar el duelo es que queremos que las cosas vuelvan a ser como antes. Queremos que todo esté como antes. Queremos casi hacer como que no pasó nada. Y tenemos que aprender a vivir en un mundo donde la persona que murió o el objeto amado ya no está presente. Tenemos que desarrollar nuevas habilidades que antes no teníamos. A lo mejor me tengo que hacer cargo ahora de los gastos de la casa. A lo mejor me tengo que hacer cargo del cuidado de los niños. A lo mejor ahora perdí el trabajo. Y ahora tengo que desarrollar nuevas habilidades. Yo me confiaba que mi trabajo iba a estar para siempre. A lo mejor tenía 10, 12 años trabajando en el mismo lugar. A lo mejor dije, bueno, pues aquí me voy a jubilar. Y un día me dicen, con permiso, ya no vas a estar acá. Entonces, me da mucho miedo porque creo que no tengo la habilidad. Bueno, pues tengo que desarrollar esa habilidad. Eso es aprender a vivir en un mundo distinto. Pero es que porque a los seres humanos no están de acuerdo, cuentavientes, que nos cuesta muchísimo el cambio. Cualquier cambio. Claro, nos resistimos. El cambio de área en un trabajo. ¿Por qué? Porque lo que no nos es familiar, lo que no nos es conocido, nos produce mucha angustia. Nos produce angustia. Entonces, y falta de control. Tener que adaptarte a un mundo nuevo y tener que vivir tu vida diferente a como la vivías, da mucho susto. Sí, y es algo que no quiero y es algo que creo que no voy a poder. Ya tengo un juicio de imposibilidad hacia el futuro. Recordemos que la pérdida nos hace construir nuestras certezas acerca del mundo, las pérdidas nos dejan muy mal parados, y entonces yo arrojo hacia el futuro una gran piedra negra que está ahí enfrente y que me da mucho miedo porque es grande, es terrible, y pienso que me voy a topar con ella y va a llegar el día en que me voy a paralizar, que no voy a poder con esto que es más grande que yo. Y es verdad que de momento lo sientes y es verdad que lo dices. La realidad es que pocas veces es cierto esto. Pocas veces es que no puedes seguir adelante, pocas veces es que no vas a seguir viviendo. Aquí la pregunta es, si tú sigues pensando en esto, si te resistes a adaptarte a un mundo distinto, si te resistes a adaptarte que las cosas han cambiado y que no van a volver a ser como antes, que es imposible que vuelvan a ser como antes, bueno, entonces ahí sí vas a encontrar ese gran obstáculo, pero que tú mismo arrojaste hacia tu futuro.
Entonces tienes que crear un nuevo sentido de vida, tienes que crear un nuevo significado y desarrollar nuevas habilidades, porque la persona que ya no está contigo no va a volver. Ese trabajo del cual ya te dijeron gracias no va a volver. Aquella relación probablemente tampoco va a volver. Y esa es la nueva manera de adaptarse, ¿no? Un mundo distinto, no van a ser las cosas nunca como antes, ni volverán a ser como antes, jamás. Hagas lo que hagas, pase lo que pase. El proceso de duelo, ¿por qué es tan duro? ¿Por el tiempo? Es duro porque lleva tiempo. La gente cree que esto es rápido. Muchas personas llegan conmigo, oígame, ayúdame con esto del duelo, siento que me voy a volver loco. Pues, ¿qué le pasó? Se murió mi mamá de un infarto. ¿Cuándo se murió? La semana pasada. Oiga, pero ¿qué esperaba sentir? No, es que yo creo que ya debería dejar de llorar. Es que me dijeron que tendría que dejar de hacerlo. Es que me dijeron que ya tenía que estar bien. Es que me dicen que no es para tanto. Entonces, esa es una de las razones, porque queremos apurarnos más en el duelo. Queremos que ya no nos duela. Muchas personas llegan y me dicen, ¿no tiene una pastilla que me dé para que ya no me duela? Y yo le digo, mira, si hubiera, no te la daba. Porque justamente el dolor, duelo viene de dolum, y dolum es dolor. El duelo es dolor, y ese dolor es el que va a hacer que salgas adelante de esto. Si lo bloqueas, te vas a quedar congelado ahí. Parte de un duelo complicado es no manifestar el dolor, no querer pasar por ese dolor. Aquí hay una frase que aplica muy bien que dice, la única manera de salir de las aguas turbulentas es atravesando las aguas turbulentas. No hay atajos, no hay fast track, no hay resbaladillas para salir del duelo. Es que por eso es tan importante que uno de verdad se apoye de un profesional, porque estoy pensando en otro sentimiento, por lo que estoy leyendo de ustedes en los mails y en los tweets y en las llamadas, es el sentimiento de culpa. Creo que eso todavía potencializa más el profundo dolor que uno siente en una pérdida. Cuando sientes que no le dijiste todo lo que tenías que decirle, cuando sientes que no hiciste por esa persona todo lo que debías haber hecho, cuando sientes cierta culpa y cierto remordimiento o cierta responsabilidad de lo que pasó. Por ejemplo, cuando hay suicidios en la familia, es súper difícil de manejar porque hay una gran culpa y un gran remordimiento de toda la familia. Claro, o cuando dejaste ir al hijo a la fiesta, ¿por qué lo dejé ir? Yo tuve la culpa, yo tenía que haber sabido lo que le iba a pasar y no tenía que haberle dado permiso. Ahora, hay culpas, hay de culpas a culpas. Las culpas que son por lo que hice o dejé de hacer alrededor del evento de la muerte son esperadas y hasta cierto punto son normales. ¿Por qué lo dejé ir? ¿Por qué no lo llevé al hospital? ¿Por qué lo llevé al seguro? Lo hubiera llevado al Ángeles. ¿Para qué lo llevé al Ángeles? Lo hubiera llevado a Houston. ¿Para qué me lo llevé a Houston? Lo hubiera dejado en la casa. Todo lo que se hizo no se hizo alrededor de la muerte, eso es perfectamente normal. Las culpas que no ayudan, también las culpas por lo que no le dije, es normal. Ay, es que no me alcancé a despedir. Oye, también es absurdo, no te vas a despedir como si te fueras a morir todos los días de tu ser querido, porque entonces se vuelve algo macabro, ¿no? Digo, sí, igual todos los días dices que quieres a alguien, todos los días dices algo importante, pero no te despides. Me despido de ti como si nunca nos volviéramos a ver. Por si no nos vemos en la noche, oye, no, mejor no me eches la sal. No, las culpas que son peores son las culpas por haber llevado una relación ambivalente con la persona, una relación de amor-odio, una relación agridulce, una relación muy tormentosa. Las culpas que peor son al momento del duelo son las de que dicen, ¿sabes qué? Le di una muy mala vida. Le engañaba, peleábamos siempre, había violencia, había insultos, había humillaciones. Esas culpas de vida son las que más se van a quedar. Las otras de si hiciste, no hiciste, si llamaste a la ambulancia o no llamaste a la ambulancia, si pudiste haber adivinado que iba a tener un accidente o no, si lo hubieras acompañado y no le hubiera pasado nada. Esas culpas que son un poco más fantasiosas, son mucho más fáciles de trabajar en la terapia de duelo. Las otras sí que llevan mucho más tiempo y sí requieren la intervención de un especialista. Entonces también esa parte de las culpas es bien complicada. Y lo que pasa es que creo que normalmente en las pérdidas de un ser querido, la misma familia, lejos de ser un buen apoyo, puede ser un círculo vicioso y perverso bien feo. Porque te hace sentir anormal, te hace sentir que no tendrías que estar pasando por esto, por ejemplo. O es más de lo mismo. Sí, claro. O sea, es como un ciego ayudándole a un tuerto a caminar. O sea, todos están ya como muy contaminados, muy debilitados, muy dolidos y de repente en algunas familias no hay nadie que tenga la fortaleza o la luz o la claridad para manejar la situación de manera más sana. Claro, o hay quien dice, no deberíamos, tenemos que salir solos adelante nosotros. Se dan cuerda. Exacto. O a veces, ¿sabes qué pasa? Que sí se dan cuerda, o a veces se tratan de no dar cuerda. Yo trato de ser fuerte para que tú no sufras. Y entonces hago como que no pasa nada y como no me duele, lloro solo. Pero tú tratas de ser fuerte para que yo no sufra y te vas a llorar sola.
Me acuerdo que había una familia que decía el señor, yo me levanto en la madrugada, me voy a la sala, me voy a la recámara donde estaba mi esposa, a su closet, abrazo un vestido y me pongo a llorar cuando mis hijos no me ven. Y los hijos decían, nosotros nos venimos a llorar en la tarde que mi papá no está, para que mi papá no vea que estamos llorando. Porque si mi papá ve, él se va a desmoronar. Y el papá decía, si me ven, se van a desmoronar ellos. Y les digo, ¿para qué se hacen? Todo el mundo está sufriendo. Hablen de esto, abran el tema y sobre todo pregúntense, ¿qué vamos a hacer con esto? Si no estamos pudiendo juntos como familia, ¿qué cosas sí vamos a hacer para salir adelante de esto? Porque a veces uno de los grandes mitos de esto también es que es débil pedir ayuda, es de débiles pedir ayuda. Tendríamos que salir solos, porque ¿cómo es posible? ¿Cómo un extraño te va a ayudar con una pérdida tan grande? El que vas a ver, nomás te va a sacar el dinero. A final de cuentas, si vas con un especialista, claro que te va a ayudar, porque esto rebasa tus capacidades habituales. Por fortuna, no es un evento al que te estés enfrentando todos los días en cuestión de pérdidas significativas. No estamos familiarizados, no queremos verlas y no sabemos qué hacer. Ok. ¿Qué pueden hacer ustedes hoy? Todos los que han tenido pérdidas terribles, no me importa si es el trabajo, si es la familia, si son objetos, ¿qué pueden hacer para hacer de este duelo un duelo mucho más sano? Y que verdaderamente el dolor y el sufrimiento que están sintiendo hoy y ahorita sirva para llevarlos a un lugar más sano. A un mejor lugar. Y de más paz. Lo primero que hay que hacer es romper mitos. El primer mito con el duelo es me voy a volver loco, me voy a volver loca, ¿no? Duele mucho, sí, pero mucha gente cree en la locura real como tal. No voy a poder salir de esto y voy a enloquecer. Ese es el primer mito, no te vas a volver loco. Es un dolor muy grande, sí, es una pérdida muy grande, sí, pero vas a poder salir de esto. Fíjate, la mayor parte de las personas pueden salir de un duelo sin la necesidad de un especialista. Todo lo hemos hecho a través del tiempo. Solamente un pequeño porcentaje de personas van a necesitar el requerimiento de una ayuda profesional, que son las personas que sienten que no pueden. Segundo mito, es que no quiero olvidarme de la persona que ya no está. No te vas a olvidar. Creen que si dejan de llorar, creen que si dejan de sufrir, no le están rindiendo el homenaje adecuado. Entonces, si sufro menos, lo quería menos. Si sufro más, lo quería más. Si sufro más, no se me va a olvidar. Y es un mito. No se te va a olvidar. ¿Cómo se te va a olvidar la persona o el objeto más querido que tenías en tu vida? 6 meses consecutivos. Claro, no se te va a olvidar. Hagas lo que hagas, es más, propóntelo. Haz un ejercicio, tratar de olvidar a la persona que más quieres que ya no está y no vas a poder. Entonces, rompe ese mito, no se te va a olvidar. Otro de los mitos, si empiezo a llorar nunca voy a poder parar. La gente que entonces por eso se resiste a expresar las emociones, porque siente que si se va a ir como un tobogán sin fondo hasta el hoyo más profundo, y eso también es un mito. El llanto en el duelo es un ir y venir. A veces lloras, a veces te sientes confortado, a veces te sientes muy triste, es un sub y baja, es un péndulo. Otro de los mitos, no llores porque no lo dejas descansar. Oye, ¿de dónde sacan eso? Sí. ¿Quién ha venido a decir semejante cosa? ¿Por qué tenemos prisa que la gente deje de llorar? O luego los consuelos, ¿no? Mira, ya está descansando, ya no sufras, ya dejó de sufrir, fue la voluntad de Dios, ya está mejor. ¿Por qué decimos esas cosas? Yo lo que digo es, pues ¿cómo no vas a estar así si murió tu mamá? ¿Cómo no vas a estar así si perdiste el trabajo? ¿Cómo no te vas a sentir así si te acabas de divorciar? ¿Por qué debes de sentirte de otra manera? Claro que tienes que llorar. Es más, yo a veces me pregunto cómo la gente no está peor, ¿eh? Y la gente cree que está muy mal y a veces yo digo, podrían estar peor y yo no me asustaría de que la gente estuviera peor. Con las cosas que uno ve en la terapia dices, hombre, podrías estar mucho peor y no me espantaría. Otro de los mitos, tengo que ser fuerte. Es que tengo que ser fuerte, es que tengo que salir, es que rápidamente tengo que salir de esto, como dije hace rato, para que los demás no se desmoronen. Y otro de los mitos también, debes salir por ti mismo. Si buscas ayuda eres débil. Y finalmente, no debes hablar mal del muerto, no debes estar enojado, ni debes enojarte con Dios. Y a veces estoy enojado con el muerto. ¿Por qué te mataste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me desobedeciste y te fuiste a esa fiesta? ¿Por qué no te cuidaste? ¿Por qué no te tomaste la medicina? ¿Por qué no fuiste al doctor cuando te dije? ¿Por qué no hacías la dieta? ¿Por qué seguiste comiendo esas porquerías? ¿Por qué seguiste bebiendo y por eso te mataste? Te odio por eso. Y lo podemos decir. Porque no es propiamente un odio contra el que ya no está, es un odio contra lo que pasó, pero hay que expresarlo de alguna manera. Entonces, si vas a insultar al que ya no está, insúltalo también. Yo quiero que regresando del corte, todos ustedes sepan que está ok, que está bien, y que lo que sienten está bien. Y que es normal. Y que es normal, y que no están solos. Y regresando, queremos validarles sus sentimientos y que nos diga de su alguien pérdida. Que nunca haya tenido una pérdida, que nos diga, yo nunca he tenido una pérdida jamás. Quiero ver cuántos tweets, cuántos mensajes llegan. Generalmente no va a llegar ninguno. ¿Quién no ha perdido algo en la vida? Y ya volvemos. Estamos en vivo. Es Marta de Baile, solo en W. 12:45 de la tarde en W Radio. Hoy estamos hablando con Mario Guerra, que es tanatólogo y terapeuta, sobre las pérdidas.
Y si no tuvieron oportunidad de escuchar el principio del programa, vale mucho la pena que lo bajen en podcast, ya sea en mi sitio, en martadebaile.com o en wradio.com. Lo importante es que vamos en la parte en donde queremos validar sus sentimientos y que todos ustedes que nos han escrito por mail o por tweet o que nos han llamado, que están pasando por un proceso de duelo bien duro, sepan que está bien sentirse como se sienten y que es normal. Es totalmente normal. Entonces, ¿qué hacemos cuando viene un duelo? Primero, reconoce que las cosas no van a volver a ser como antes. Y nada de lo que hagas va a cambiar eso. La pérdida es irreversible. Date oportunidad y tiempo para sentir el dolor. De todos modos es inevitable. De todos modos lo estás sintiendo. ¿Para qué haces como que no lo sientes? ¿Para qué haces como que no pasa nada? ¿Para qué te escondes? ¿Por qué hay la necesidad de esconder el dolor? ¿O por qué querer apresurar el dolor? ¿Por qué uno está tan desesperado? Exacto. Por ya sentirse bien, por ya dejar de llorar, por ya no sentir ese dolor en el alma, que quieres que se te pase, pero el dolor también es una etapa y es un proceso. Y es un proceso necesario, es un proceso que es como el cicatrizar de una herida. Te duele una herida cuando va cicatrizando, te da comezón, te pica, no la quieres ver y tienes que lavártela y hacer curaciones. Bueno, el duelo es igual, el proceso de pérdida es igual. Sentirte mal es lo esperado. Yo te pregunto, ¿cómo te querías sentir después de una gran pérdida? ¿Por qué quieres salir rápidamente de esto? Es un dolor muy fuerte. Y acá, otra recomendación, prepárate para estos subes y bajas. El duelo es como una montaña rusa emocional y eso es perfectamente normal. Porque a veces pasa que te empiezas a sentir mejor al tercer, cuarto, quinto mes y de repente vas otra vez para abajo. Y eso es normal. Son subes y bajas. Es el proceso pendular que hace que el duelo no se quede perpetuo, pero tampoco que hagas como si nada hubiera pasado y que al cabo del tiempo, 1 o 2 años, se te revierta todo esto encima. Otra recomendación, tenle paciencia a los demás. Fíjate qué curioso. Yo le pido a las personas dolientes, tú tenle paciencia a los demás. ¿Por qué? Porque te van a dar consejos, te van a preguntar qué pasó. Oye, ¿cómo que se murió tu mamá? ¿Cómo crees? ¿Y qué tenía? Ay, tenía cáncer. ¿En dónde? Oye, de pronto tú tienes que decir, ¿sabes qué? Prefiero no hablar de eso. No tengo ánimos de hablar de eso. Te pido que me ayudes. Voy a estar bien, ya estoy con una ayuda profesional, me estoy saliendo de esto, pero ahorita no me siento listo para dar detalles. No se sientan obligados a responderlo todo, caray. ¿Saben que andar contando el cuento 26 veces? Pero ¿cómo estuvo? Sí. Pero entonces, ¿iba en su coche? Pero entonces, ¿en qué esquina lo agarraron? Sí. Y si estar contando el cuento otra vez, de veras es volver a revivir el asunto. Mira, la persona que verdaderamente te va a ayudar te va a preguntar, oye, ¿qué pasó? Se murió mi hermano. ¿Cómo crees? No, hombre, no me digas eso. Nada más te entiendo. Ya no te pregunta más, ¿sí? Y trata de ser empático contigo. ¿Ya para qué te pido más detalles? Hay quien pregunta, ay, se murió tu hermano. ¿Y lo querías mucho? Oye, caray, ¿no? Por Dios. Tenle paciencia a los demás a veces con esto. Evita nuevos cambios significativos. ¿A qué quiero decir con esto? Muchas personas dicen, ¿sabes qué? Me voy de la ciudad, me voy a cambiar, me voy a mudar, voy a renunciar al trabajo, se murió nuestro hijo, nos vamos a divorciar. Trata de evitar en lo posible nuevos cambios significativos porque también son fuentes de estrés, aunque sean cambios positivos en un momento dado. Si no tienes que hacerlo, retrásalo un poco, retrásalo al menos unos 6 meses antes de tomar una decisión importante. Pero ¿cómo pones en perspectiva, Mario, cuando van 3 al hilo? Les voy a leer el texto de José, que nos está escuchando, de 57 años. Dice, trabajé 21 años en un banco. El día que me regresé de vacaciones, el 30 de septiembre, me informaron que solo me quedan 15 días laborales. El 2 de octubre se muere mi suegro. El 7 de octubre le detectan hepatitis C a mi esposa. Y el 15 de octubre dejo de laborar en el banco. O sea, en un mes. Claro, en un mes, esas pérdidas sumadas, ¿no? Me acuerdo de una paciente que me decía, muere su mamá un lunes y al miércoles siguiente mueren 4 miembros de su familia en un accidente. Me decía, un lunes estaba viendo un ataúd y el miércoles estaba viendo 4 ataúdes juntos, ¿no? Irreal la cosa. Una pérdida sumada es mucho más difícil de llevar. Ahora pregúntate, ¿qué es lo que vas a hacer con estas? Por ejemplo, ¿qué vas a hacer con tu esposa que tiene hepatitis? Algo se va a poder hacer con ella. ¿Qué vas a hacer con lo del trabajo? Con eso sí que vas a hacer. Con lo de tu suegro no puedes hacer nada. No es irreversible, la muerte es irreversible, sé que duele, pero con lo que sí puedes hacer, ten la ambición de cambiarlo. Con lo que no puedes hacer algo, ten la aceptación para decir, esto no lo puedo cambiar y es parte de mi vida. Ahora forma parte de mi vida la pérdida. Reconocer qué dejó esa persona a su paso por tu vida. Así es. Porque yo me pregunto, si yo fuera el muerto, la persona muerta, y pudiera darme cuenta del efecto que causó mi muerte en mis seres queridos, yo me preguntaría, ¿para esto sirvió mi paso por mi vida? ¿Para dejar solamente dolor y vacío en la vida de los demás? Esta fue mi única utilidad. ¿Es la única manera que tengo de ser recordado? ¿De la manera en que morí? ¿De la manera en que estuve enfermo? ¿O hay algo mucho más que reconocer? Reconoce qué dejó esa persona, ese objeto por tu vida.
¿Cómo cambió tu vida su presencia? Si fue tu madre, si fue tu hijo, si fue tu hermano. Porque si la respuesta nada más es dolor y vacío, creo que no estás haciendo muy buen homenaje a la memoria de esa persona. No estás conmemorando adecuadamente. La persona más querida no solamente te pudo haber dejado dolor y vacío, la persona más querida no es una ladrona de ilusiones, no es una ladrona de felicidad. No debe serlo. No la rebajes a ese nivel. Creo que las pérdidas sorpresivas son particularmente difíciles de manejar. Son más difíciles las pérdidas sorpresivas. Dice, estamos pasando la familia por una pérdida muy fuerte. El esposo de mi hermana, de 29 años, murió a manos de la delincuencia. De todas las pérdidas, una muerte así es sumamente dolorosa. ¿Qué podemos hacer para que mi hermana y sus hijos lo acepten? Fíjate, aquí sí, al ser una pérdida, una muerte repentina y una muerte de las que se clasifican como ocasionadas por el hombre, porque no fue algo accidental, es doblemente difícil de llevar. Ese es el tipo de pérdidas que yo sí recomiendo altamente la búsqueda de un terapeuta, de un especialista. Son muy difíciles de llevar porque hay gran resentimiento, hay grandes preguntas, hay muchos porqués, por qué la vida, por qué Dios, por qué él, por qué ahora él que no hacía nada, él que no estaba inmiscuido en esto, por qué estaba en ese momento tan inoportuno, y este gran enojo que existe contra esta sensación de injusticia que se da. Entonces, de este tipo de pérdidas, muertes repentinas, pero sobre todo que son ocasionadas por un homicidio, por un asesinato, por este tipo de un accidente, algún borracho que atropella, que mata, son de las que yo recomiendo buscar ayuda, particularmente para toda la familia. Entonces sí les recomendaría buscar a algún especialista para que los ayude en esto. Realizar un ritual de conmemoración para el ausente. Algo que te haga sentir cerca de él. Por ejemplo, hoy es momento de poner la ofrenda si no la han puesto. Algún ritual que te conecte, pero que te permita también despedirlo. El en algún momento poder escribirle una carta, el poder colocar la fotografía de la persona, pero no como un objeto de culto, sino como un objeto de memoria. La visita al cementerio, algo que a ti te haga sentido, que te permita reconectarte, hacer este cierre y despedida si no lo hiciste, y después poder soltar y declarar, ¿no? Gracias a tu paso por mi vida. Hoy tengo lo que tengo, pero hoy te libero de esta necesidad de tenerte a mi lado, porque gracias a que estuviste ahí, dejaste mucho y dejaste suficiente para que yo siga viviendo. Porque el mensaje contrario es, nada de lo que dejaste me alcanzó, no me alcanza, me quedaste a deber, me hizo falta, y ahora por tu culpa no puedo salir de esto. Elijan qué mensaje quieren dar. Todo el mundo quiere saber, Mario, aprovechando que estás aquí, ¿qué se dice en un funeral? Yo pregunto ¿cómo a la se gente, da el pésame? ¿qué se te ocurre decir? La gente dice, pues no se me ocurre nada. Le digo, esa es la mejor manera. Si no se te ocurre nada, no digas nada. Porque ¿qué dices? Lo siento mucho, te acompaño en tu dolor, híjole, ya dejó de sufrir, entiendo por lo que estás pasando. No, basta con llegar con la persona, darle un abrazo y preguntarle, ¿ya comiste? ¿Necesitas algo, un té? ¿Necesitas que haga algo por ti? ¿Tus niños qué pasó con ellos? ¿Quién está con ellos? ¿Quieres que vaya por los niños a la escuela? Ocuparte de cosas prácticas en ese momento es de mucha ayuda. Y si no, sentarte junto a la persona nada más y que platique de lo que quiera platicar. Si quiere platicar de lo que pasó, lo escuchas. Tampoco le dices, no hablemos de la enfermedad. Mira, hay un proverbio oriental que dice, cuando vayas en el carro de tu amigo, silba su misma canción. Y esto es válido para los velorios, para los funerales. Acércate a la persona nada más con una actitud empática, acércate con ella, dale un abrazo, no tienes que decir más, ¿sí? Y pregúntale si hay algo que pueda hacer por ella en ese momento, algo que necesite, si comió, si necesita una aspirina, si necesita que hagas una llamada, que se le avise a alguien en ese momento. Y si no lo necesita, simplemente quédate ahí y platica lo que quiera platicar o quédate en silencio como quiera quedarse. No trates de hacerte el gracioso, no trates de distraerle, no trates de consolarle. Bueno, para todos los que necesiten ayuda, Mario Guerra es uno de muchos tanatólogos que hay en México. Bueno, no son tantos en realidad. Ajá. Pero si ustedes quieren encontrar a Mario Guerra... En la página guerramario.com, mi agenda está saturada por ahora. Yo puedo recomendarles, tengo muchos amigos, colegas, que son excelentes colegas también, que les puedo yo canalizar con ellos para que les puedan atender en este asunto de las pérdidas, porque la última recomendación que le hago es busquen ayuda profesional. No se sientan con la necesidad de llevar esto por ustedes mismos, si sienten que no lo pueden llevar. No se trata que con cada pérdida corran con un tanatólogo, se trata de que si sienten que esto los está rebasando, pues busquen la ayuda necesaria. Entonces en guerramario.com encuentran mis puntos de contacto y nosotros los podemos canalizar tengo excelentes amigos y todos mis excelentes amigos terapeutas son excelentes terapeutas por
fortuna, que yo los puedo canalizar por ahí. Y bueno, yo entiendo también la necesidad, agradezco la confianza que tiene la gente en mí también. De pronto estoy saturado de inboxes en el Facebook, no puedo contestar los inboxes, no puedo contestar las consultas virtuales, me da mucha pena hacerlo, agradezco la confianza, pero les fallaría a unos y no quiero ser injusto con unos y con otros. Contesto los muros, encantado de la vida, los saludos, las recomendaciones que puedo hacer de otros terapeutas, el Twitter también, pero es imposible dar terapia por inbox, ¿no? Sería irresponsable de mi parte porque no tengo toda la información. Llegué en un momento dado a contestar algunos mensajes, pero ya esto me rebasó y no quiero seguirlo haciendo, porque sería irresponsable de mi parte ofrecerme a seguir ofreciendo terapia por online, porque yo sé que los problemas de las personas no son cualquier cosa. Pues muchas gracias, Matt. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Encantados. Espero de veras que esto les haya servido, que esto les haya llegado al corazón. El audio y el podcast completo en wradio.com.mx y en martadebaile.com.